Hola, mi nombre es Melanie Vargas, estudiante de término de la carrera Matemática orientada a la educación secundaria. Actualmente me encuentro cursando la materia de variables complejas, la cual es impartida por el distinguido docente Juan Toribio Milané. La presentación en curso tiene como objetivo principal brindar un recurso detallado a aquellas personas que quieran estudiar el tema referente a las series de Laurent, el cual es el tema que se trabajará durante toda la presentación. Bien, ahora procederemos a presentar los contenidos que serán vistos durante toda la presentación, los cuales son los objetivos, las incógnitas a responder, los conceptos básicos de la serie de Laurent, el cual es el tema principal de esta presentación, los conocimientos previos, la presentación del teorema de Laurent, resolución de ejercicios propuestos, los recursos utilizados, la conclusión, referencias bibliográficas y una frase reflexiva. Nuestro objetivo general es desarrollar las funciones en una serie de Laurent válida para el dominio anulador indicado y nuestros objetivos específicos son los siguientes: enunciar el teorema de Laurent, determinar funciones en series de Laurent y comprobar los resultados en los ejercicios propuestos utilizando herramientas tecnológicas. Las incógnitas que serán respondidas durante toda la presentación son las siguientes. En primer lugar, podremos observar qué son las series de Laurent y, de igual modo, cómo desarrollar una función en una serie de Laurent válida para un dominio anular indicado. Ahora hablaremos un poquito de algunas ideas que son claves para el proceso que vamos a realizar. En primer lugar, tenemos lo que son las singularidades aisladas. Supongamos que z es igual a z sub 0, es una singularidad aislada de una función compleja f. Entonces, el punto z igual a z sub 0 se puede decir que es una singularidad aislada de la función f si existe alguna vecindad excluida o disco abierto perforado en la cual el módulo de z menos z sub 0 se encuentre entre el 0 y r de z sub 0 en la que f es analítica. Por otro lado, z igual a 0 no es una singularidad aislada del logaritmo natural de z, ya que toda vecindad de z igual a 0 debe contener puntos del eje x negativo. Por tanto, decimos que un punto singular z igual a z sub 0 de una función f no está aislado si todas las vecindades de z sub 0 contienen al menos otra singularidad de f distinta de z sub 0. Bien, la serie de Laurent de una función compleja f de z es la representación de la misma función en la forma de una serie de potencias, la cual también incluye lo que son términos de grado negativo. De igual modo, es importante decir que es una forma de expresar una función en una serie infinita de series de potencias, generalizando lo que son las series de Taylor. Un detalle importante para mencionar es que la serie de Laurent fue descubierta en el año 1841, no obstante fue publicada en 1843 por el matemático Pierre Laurent. Bien, vamos ahora a presentar el teorema de Laurent. Sea f analítica en el dominio del anillo D, definido por el módulo de z menos z sub 0 entre el radio menor y el mayor. Entonces, f tiene la representación en serie de f de z igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta el infinito de a sub k por z menos z sub 0 elevado a k, siendo esta válida para el módulo de z menos z sub 0 entre los radios. Debemos mencionar que los coeficientes de a sub k están dados por a sub k igual a 1 entre 2pi por este integral de contorno sobre esta curva C, f de s entre
s menos z sub 0 elevado a k más 1, donde k va adquiriendo valores en los números enteros. Es una curva simple cerrada que se encuentra totalmente dentro de D y que tiene a z sub 0 en su interior. Aquí podemos apreciar el contorno del teorema dado. Un detalle importante a mencionar es que la demostración de este teorema lo pueden encontrar en uno de los videos que está en el canal Faustiniano referente al tema en cuestión, es decir, las series de Laurent. Bien, ahora procederemos a presentar los ejercicios que veremos durante toda la presentación. Es importante destacar que estos se encuentran en el capítulo 6, que recibe el nombre de series y residuos, donde nos enfocaremos esencialmente en la unidad 6.3, la cual trata sobre las series de Laurent. Como primeros ejercicios vamos a tener el ítem que nos dice desarrolla la función dada en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado, donde desarrollaremos el ejercicio 2, y completo 13 a 16, donde nos dice desarrolla la función f de z igual a 1 entre z menos 1 por z menos 2 en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado, y en este desarrollaremos los ejercicios 13, 14, 15 y 16. Los ejercicios propuestos se encuentran en la página 300 y 301 del libro de texto Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Denise Hessil. Entonces, ya sin más preámbulos, pasemos a desarrollar cada uno de los ejercicios propuestos. Vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio, el cual nos indica desarrollar la función dada en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado. Este es el ejercicio número 2, donde se nos presenta un f de z igual a z menos el seno de z entre z elevado a 5 con un dominio anular 0 menor que el módulo de z. Bueno, mediante lo que son las series de Taylor, sabemos que el seno de z es igual a z menos z elevado al cubo entre 3 factorial más z elevado a 5 entre 5 factorial menos z elevado a 7 entre 7 factorial más z elevado a 9 entre 9 factorial y así sucesivamente. Esta es la forma que debemos obtener al final, una vez realizados todos los procesos en nuestra expresión seno de z. Ahora procederemos a operar solamente en nuestro numerador y mediante paréntesis vamos a colocar toda la expresión que tenemos de seno de z mediante las series de Taylor, y vamos a tener como resultado que z menos el seno de z es igual a z menos z elevado al cubo entre 3 factorial más z elevado a 5 entre 5 factorial menos z elevado a 7 entre 7 factorial más z elevado a 9 entre 9 factorial. Tenemos entonces que el z se resta y el negativo que antecede todo el paréntesis multiplicará cada signo de la expresión, cambiando esta en su totalidad, teniendo entonces como resultado z menos seno de z igual a z elevado al cubo entre 3 factorial menos z elevado a 5 entre 5 factorial más z elevado a 7 entre 7 factorial menos z elevado a 9 entre 9 factorial. Si nos damos cuenta, esta expresión por completo es nuestro numerador
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir toda esta expresión en nuestro f de z, y al sustituirlo vamos a tener que esta expresión va a dividir a nuestro denominador, es decir, z elevado a 5. Vamos a tener como resultado que nuestro f de z será igual a 1 entre 3 factorial por z elevado al cuadrado menos 1 entre 5 factorial más z elevado al cuadrado entre 7 factorial menos 4 elevado a 4 entre 9 factorial, siendo esta nuestra serie de Laurent. Ahora lo que haremos es colocar nuestra función, es decir, z menos el seno de z entre z elevado a 5, y vamos a identificar si los valores expresados son los mismos que obtuvimos en nuestro desarrollo, y eso podemos observar donde el factor ya está expresado. Ahora vamos a desarrollar el bloque 13 a 16, en el cual se nos pide que desarrollemos la función f de z igual a 1 entre z menos 1 por z menos 2 en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado. Podemos ver que en el ejercicio 13 se nos presenta una circunferencia cuyo radio es mayor que 1 y menor que 2, siendo estas singularidades de nuestro f de z, ya que si nos damos cuenta al momento de sustituir ambos valores en la función dada, el resultado de los denominadores será igual a 0. Lo primero que haremos para desarrollar nuestra función es dividir esta en fracciones parciales, y vamos a obtener que f de z es igual a entre z menos 1 más b entre z menos 2. Al realizar las operaciones correspondientes, vamos a tener que a por z menos 2 más b por z menos 1. Es decir, estamos multiplicando ambos lados por los denominadores. Vamos a proceder a realizar las operaciones correspondientes a las mismas, y vamos a tener como resultado az menos 2a más bz menos b. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes y vamos a tener que az más bz será igual a 0 y menos 2a más b será igual a 1. Nos podemos percatar que en la primera expresión az sería igual a menos bz. Entonces, si dividimos ambos lados de la igualdad entre z, tendríamos como resultado a menos b. Lo sustituimos ahora en la segunda expresión, la cual es igual a menos 2a más b igual a 1. Bien, al momento de sustituir vamos a tener como resultado menos 2a más a igual a 1, lo cual al realizar las operaciones correspondientes al agrupar los términos semejantes sería igual a negativo a igual a 1. Entonces lo que haremos es multiplicar ambos miembros de la ecuación por negativo 1, ya que esto no afectará nuestra ecuación, y podemos concluir que nuestra a será igual a negativo 1. De igual modo, nos podemos percatar que al sustituir el valor obtenido en a, el valor de b será igual a 1. Bien, una vez obtenidos los valores de a y b, procederemos a sustituirlos en nuestra función f de z. Para mayor facilidad, primero expresaremos la b tal y como vemos aquí, 1 entre z menos 2, que corresponde al valor de la b, menos 1 entre z menos 1, el cual corresponde al valor de la a. En esta parte es importante mencionar que vamos a utilizar las
series geométricas, las cuales explicamos en el ejercicio anterior. Debemos destacar que esta debe estar escrita en la forma 1 entre 1 menos z. Lo que haremos es reescribir nuestra función 1, la cual es 1 entre z menos 2. La reescribimos y de igual modo buscamos factor común, el cual sería igual a 1 entre menos 2 por 1 menos z entre 2, lo cual será lo mismo que decir negativo 1 entre 2 por 1 entre 1 menos z entre 2. Ahora procederemos a reescribir la función 1 en la propiedad de las series geométricas, donde nuestro z será igual a z entre 2 y nuestro factor será negativo 1 entre 2. Al sustituir cada elemento tenemos negativo 1 entre 2 por 1 más z entre 2 más z elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado más z elevado al cubo entre 2 elevado al cubo. Procedemos a multiplicar la expresión por el factor, el cual es negativo 1 entre 2, y vamos a tener como resultado negativo 1 entre 2 menos negativo z entre 2 elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado entre 2 elevado al cubo menos z elevado al cubo entre 2 elevado a 4, siendo esta nuestra primera serie definida. Ahora procederemos a realizar el mismo proceso, pero esta vez con la función 2, la cual es igual a negativo 1 entre z menos 1. Primero que haremos es buscar el factor de esta y vamos a tener como resultado que es negativo 1 entre z por 1 menos 1 entre z, lo cual sería lo mismo que expresarlo como negativo 1 entre z por 1 entre 1 menos 1 entre z. Nuevamente procedemos a sustituir dichos valores en nuestra serie geométrica, donde nuestro z es 1 entre z, como se puede apreciar aquí, y el factor común será igual a negativo 1 entre z. Al momento de la sustitución tenemos que sería negativo 1 entre z por 1 más 1 entre z más 1 elevado al cuadrado entre z elevado al cuadrado más 1 elevado al cubo entre z elevado al cubo. Al realizar las operaciones correspondientes, al multiplicar el factor que es negativo 1 entre z por la expresión, tenemos como resultado negativo 1 entre z menos 1 entre z elevado al cuadrado menos 1 entre z elevado al cubo menos 1 entre z elevado a 4, siendo esta nuestra segunda serie definida. Ahora lo que haremos será sumar ambas series obtenidas durante el proceso y esto nos va a dar como resultado f de z igual a negativo 1 entre z elevado al cuadrado menos 1 entre z menos 1 entre 2 menos z entre 2 elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado entre 2 elevado al cubo, donde esta es nuestra f de z desarrollada en una serie de Laurent válida para el dominio indicado
Bien, ahora desarrollaremos el ejercicio número 14, en el cual se nos da la misma función que dice: desarrolla la función f de z igual a 1 entre z menos 1 por z menos 2 en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado, en el cual se expresa que el módulo de z es mayor que 2. Lo primero que haremos es dividir esta en fracciones parciales y vamos a obtener que f de z es igual a entre z menos 1 más b entre z menos 2. Al realizar las operaciones correspondientes, vamos a tener que a va a multiplicar a z menos 2 más b va a multiplicar a z menos 1. Es decir, estamos multiplicando ambos lados por los denominadores. Ahora vamos a proceder a realizar las operaciones correspondientes a los mismos y vamos a obtener como resultado az menos 2a más bz menos b. Al agrupar los términos semejantes vamos a tener que az más bz será igual a 0 y negativo 2a más b será igual a 1. Mediante la primera expresión que tenemos, la cual es az más bz igual a 0, nos podemos dar cuenta que az sería igual a negativo bz. Por tanto, si dividimos ambos términos entre z, vamos a tener como resultado que a será igual a negativo b. Procedemos a sustituir este valor en nuestra segunda expresión, la cual es igual a negativo 2a más b igual a 1. Al momento de sustituir, vamos a tener como resultado negativo 2a más a igual a 1. Entonces, al realizar las operaciones correspondientes, es decir, agrupar los términos semejantes, vamos a tener que negativo a será igual a 1. Procedemos a multiplicar negativo 1 en ambos términos de la igualdad y vamos a tener que a será igual a negativo 1. De igual modo, nos podemos percatar que al momento de sustituir el valor obtenido en a, el resultado que vamos a obtener a b será igual que b es igual a 1. Una vez que tenemos ya los valores de a y b, procedemos a sustituir en nuestra función f de z, siendo esta igual a f de z igual a 1 entre z menos 2 menos 1 entre z menos 1. Recordemos que el dominio que se nos da nos dice que el módulo de z es mayor que 2. Pero también recordemos que las series geométricas también se cumplen para módulos donde z es menor que 1. No obstante, el módulo que se nos da en este ejercicio es mayor que 2, por tanto no se cumple esta condición. Entonces, lo que haremos es que vamos a reescribir nuevamente el dominio que se nos da y dividiremos ambos lados de la desigualdad por el módulo de z, donde vamos a obtener como resultado 1 mayor que 2 entre el módulo de z. Escribimos y vamos a tener el módulo de 2 entre z es menor que 1, donde este valor será nuestro dominio ya que cumple con lo propuesto para el uso de las series geométricas. Vamos a continuar con el proceso visto en el ejercicio anterior, en el cual vamos a dividir nuestras funciones en dos partes. Vamos a iniciar con la función 1, la cual es igual a 1 entre z menos 2. Damos cuenta, en la serie geométrica esta debe de estar escrita de la forma 1 entre 1 menos z. Por tanto, lo que haremos es que vamos a reescribir nuestra función y a buscar el factor común en el denominador z.
Entonces tenemos como resultado que el factor es 1 entre z por 1 menos 2 entre z, que sería lo mismo que decir 1 entre z por 1 entre 1 menos 2 entre z. Entonces, ahora procederemos a reescribir esto en nuestra serie geométrica como hemos visto anteriormente, y tenemos que nuestro factor es 1 entre z y nuestra z sería 2 entre z. Reescribiendo esto en la serie, tenemos que 1 entre z por 1 más 2 entre z más 2 entre z elevado al cuadrado más 2 entre z elevado al cubo, tal y como nos indica la serie. Procedemos a multiplicar toda nuestra expresión por el factor, el cual es 1 entre z, y tenemos como resultado 1 entre z más 2 entre z elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado entre z elevada al cubo más 2 elevada al cubo entre z elevada a 4, siendo esta nuestra primera serie definida. Ahora procedemos a realizar el mismo proceso, pero esta vez con nuestra función 2, la cual es igual a negativo 1 entre z menos 1. Procedemos a reescribir la función y a buscar el factor común, el cual es negativo 1 entre z por 1 menos 1 entre z. Lo reescribimos en nuestra serie geométrica como hemos hecho anteriormente, tomando en cuenta que nuestro factor común sería negativo 1 entre z y nuestra z es 1 entre z. Al momento de sustituir, tenemos que 1 entre z por 1 más 1 entre z más 1 entre z elevado al cuadrado más 1 entre z elevado al cubo. Multiplicamos el factor, es decir, negativo 1 entre z por toda esta expresión, y vamos a tener como resultado negativo 1 entre z menos 1 entre z menos 1 entre z elevado al cubo menos 1 entre z elevado a 4, siendo esta nuestra segunda serie definida. Vamos a sumar ambas series y vamos a tener como resultado f de z igual a 1 entre z elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado menos 1 entre z elevado al cubo más 2 elevado al cubo menos 1 entre z elevado a 4. Vamos a realizar el ejercicio número 15, el cual se nos pide desarrollar la misma función f de z igual a 1 entre z menos 1 por z menos 2 en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado, en el cual se nos expresa que 0 es menor que el módulo z menos 1 menor que 1. Para realizar este ejercicio, realizaremos procesos un tanto diferentes a los vistos en el ejercicio 13 y 14. Lo primero que haremos es factorizar la función dada, expresándola como un producto de fracciones, donde vamos a obtener como resultado f de z igual a 1 entre z menos 1 por 1 entre z menos 2. Ahora vamos a utilizar lo que son las series geométricas, que es desde n igual a 0 a infinito de z elevado a n.
Si se puede observar, la segunda fracción es muy parecida a la que se obtiene al momento de sumar potencia de zetas. No obstante, en este caso tenemos un 2 en lugar de 1 y la diferencia en los signos. De igual modo, en la sumatoria que se puede visualizar que es para una serie geométrica de potencia z y la dada en nuestra función es de z menos 1. Por tanto, lo que haremos es sustituir z menos 1 en cada z dada en la serie y tendremos como resultado 1 entre 1 menos z menos 1, donde nuestro radio de convergencia también será igual al módulo de z menos 1, lo cual es justamente lo que se nos pide en el ejercicio planteado. Procedemos a realizar operaciones correspondientes, es decir, multiplicar la expresión por el negativo, lo cual nos va a dar como resultado 1 entre 2 menos z, donde menos por menos es más, entonces vamos a tener como resultado 1 entre 2 menos z en el denominador. Se puede observar que esta fracción es igual a esta, no obstante, lo que cambian son los signos. Por tanto, lo arreglaremos factorizando un signo menos y vamos a tener como resultado f de z igual a negativo 1 entre z menos 1 por 1 entre 2 menos z, donde se puede observar que cambió el orden de los signos en el denominador, siendo este el mismo valor que posee la serie. Entonces, lo que haremos es, en el siguiente paso, cambiar esta expresión, es decir, esta expresión, como dijimos, por su expresión como serie y vamos a obtener como resultado al sustituir f de z igual a negativo 1 entre z menos 1 por desde n igual a 0 a infinito de z menos 1 elevado a n. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollarla como en los ejercicios que vimos anteriormente, donde podemos ver que nuestro valor de z es z menos 1 y nuestro factor será negativo 1 entre z menos 1. Nuestro factor será que multiplicará todos los valores en términos de n. Vemos aquí que si n vale 0 será directamente 1. Si n vale 1 será z menos 1 elevado a 1. Si n vale 2 será z menos 1 elevado al cuadrado. Si n vale 3 será z menos 1 elevado al cubo y así sucesivamente. Entonces, al multiplicar toda nuestra expresión por el factor dado, vamos a tener como resultado negativo 1 entre z menos 1 menos 1 menos z menos 1 menos z menos 1 elevado al cuadrado, siendo esta nuestra serie de Laurent desarrollada para el dominio anular indicado. Bien, ahora procederemos a desarrollar el ejercicio número 16, en el cual se nos pide que desarrollemos la misma función f de z, que es 1 entre z menos 1 por z menos 2, en una serie de Laurent válida para el dominio anular indicado. Se nos presenta la condición 0 menor que el módulo de z menos 2 menor que 1, ejercicio parecido al que realizamos anteriormente, es decir, el número 15. Lo primero que haremos es factorizar la función dada, expresándola como un producto de fracciones, donde vamos a obtener como resultado f de z igual a 1 entre z menos 1 por 1 entre z menos 2.
Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer uso de la serie geométrica, donde en este caso en z vamos a sustituir z menos 2. Al realizar este proceso vamos a tener 1 entre 1 más z menos 2. Procedemos a realizar las operaciones correspondientes y tendremos como resultado 1 entre negativo 1 más z. Si podemos observar, esta expresión es igual a nuestra función 1 entre z menos 1. Por tanto, ahora lo que haremos es sustituir esta expresión por su expresión en serie, es decir, tenemos que sería esta, como vemos aquí. Tal y como hicimos en el ejercicio anterior, una vez hecha la sustitución, vamos a multiplicar cada término de la serie por nuestro factor, que en este caso es 1 entre z menos 2, donde nuestro valor de z será igual a z menos 2. Entonces, si n vale 0, tendremos directamente 1. Si vale 1, tendremos z menos 2 elevado a 1. Si vale 2, tendremos z menos 2 elevado al cuadrado. Y si vale 3, tendremos z menos 2 elevado al cubo. Toda esta expresión multiplicada por nuestro factor 1 entre z menos 2. Al multiplicar toda nuestra expresión por nuestro factor, vamos a tener como resultado f de z igual a 1 entre z menos 2 menos 1 más z menos 2 menos z menos 2 elevado al cuadrado, siendo esta nuestra serie de Laurent desarrollada para el dominio anular indicado. Haciendo uso de Wolfram Alpha, vamos a comprobar si nuestra serie dada nos da como resultado la función que se nos indica, y como podemos visualizar aquí, es la función que obtenemos, la cual es 1 entre z menos 2 por z menos 1, comprobando así que los procesos realizados fueron los correctos. Los utilizados para direccionar mejor el proceso fueron los siguientes: InShot, Wolfram Alpha, Canva, PowerPoint y Filmora. En conclusión, se puede expresar que el desarrollo de Laurent de una función f se obtiene en un dominio anular determinado mediante la serie de Laurent donde ésta es única. De igual modo, tal y como se pudo observar en los ejercicios propuestos, es importante tomar en cuenta lo que son las series geométricas y las series de Taylor para lograr un mejor proceso de la misma, ya que son conocimientos previos esenciales para el desarrollo de lo que son las series de Laurent. Las fuentes bibliográficas utilizadas para brindar una información de calidad fue el libro de texto Introducción al análisis complejos con aplicación, de los autores Denis Hessir y Patrick D. Shanahan en su segunda edición. Aquí, de igual modo, podemos observar sus citas en formato APA. Es importante mencionar que este libro de texto lo pueden obtener mediante Amazon y distribuidoras autorizadas. Bien, para terminar lo haremos con esta frase que nos dice: un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Y esto fue dicho por Brad Henry. Sin lugar a dudas, tiene toda la razón, ya que mediante el ejemplo y amor del docente, los estudiantes pueden sentirse más seguros, sentir la motivación de querer seguir estudiando, de participar durante las clases y demás. Sin lugar a dudas, el docente tiene la posibilidad de marcar, ya sea de manera positiva o negativa, la vida del estudiante. Bien, esto fue todo por la presentación del día de hoy. Espero de todo corazón que los ejercicios explicados hayan sido entendidos de manera satisfactoria por cada uno de ustedes, les haya gustado y sobre todo puedan poner estos en práctica. De igual modo, dejo por aquí algunas de mis fotografías durante mi formación como docente y esperando vernos en una próxima. Hasta luego.